dando síntomas de querer empezar a brotar. Aquí vemos como algunas yemas ya están hinchadas y aquí un pequeño brote. Vamos a retirar un poco de moho de esta zona también. Este bosque se trasplantó hace 3 años y desde entonces los granos de acadama aún siguen intactos. Seguramente podría haber seguido un año más, pero tampoco debemos de permitir en una caduca tanto tiempo sin trasplantar, ya que las ramas comienzan a secarse y entonces pierde ramificación en el conjunto del bosque. Es por ello por lo que debemos de trasplantar periódicamente, cada 2 o 3 años a lo sumo. Cada 2 años si los árboles son muy jóvenes y poca ramificación, y alargando en el tiempo a medida que los árboles van envejeciendo, van tomando su tiempo. Bien, vamos a separar, ya hemos quitado los pequeños agarres y ahora ya levantamos. Esta es la laja que nos sirve para el bosque. Está realizada en cerámica, con sus correspondientes agujeros de drenaje. El nevari, la parte del fondo del bosque, podemos ver que los granos de acadama gruesos aún están perfectamente, con lo que sirve de aireación al sustrato. Pequeños trocitos de carbón para la lucha contra los hongos y la acidez del terreno, desde adentro hacia afuera. No solo estamos eliminando toda la tierra del fondo, sino después recortaremos las raíces. El color de las raíces es que ya están funcionando, ya está en el comienzo de la primavera. Su arranque, la subida de la savia, es el momento adecuado. Hoy estamos a 24 de febrero de 2013. Siempre desde dentro hacia afuera, como si utilizáramos una escoba, solo que aquí hay una forma de palillo para ir aireando las raíces y eliminando un poco la tierra superior. Se puede decir que todo es raíces, las raíces que se van entrecruzando entre ellas y se van formando una sola unidad.
Solamente se pueden separar algunos ejemplares o grupos cuando queremos hacer una pequeña modificación en el bosque. Hoy vamos a hacer esta pequeña modificación. Vamos a recortar un poco las raíces laterales. No hay que tener mucho miedo en hacer estas cosas. Es necesario porque el renuevo es lo que hará que brote más rápidamente el bosque. Esto es un pequeño estrés que sufren los árboles, pero muy necesario hacerlo periódicamente, ya que se pierde la aireación y es muy importante que un bosque esté aireado, que el sustrato sea poroso. Vamos aquí a hacer una puñita, que hemos cortado una raíz bastante gruesa, ¿no? O más gruesa de lo normal. Aquí son los pelos, que son las raíces absorbentes, las que verdaderamente alimentan los árboles, y las más gruesas son las que sujetan al árbol. El cepellón, una vez recortadas las raíces, observar lo plano del cepellón del bosque. Es decir, árboles pequeños, 15 centímetros de altura, no puede tener un volumen muy alto de raíces, porque entonces parecería que en vez de estar en una pradera estuvieran en una loma de monte. Y ya que los árboles crecen de esta forma, en forma de pequeñas escobas, del estilo escoba, quiere decir que sus ramas se abren hacia el sol, porque el clima es bastante suave en una pradera. Si fuera de alta montaña, pues tendrían que tener un ramaje desigual, mientras aquí es un ramaje armonioso, que se extiende hacia los lados y hacia arriba. Esta es la laja, que ya la hemos limpiado con un cepillo y un poco de agua, y ya mismo la vamos a preparar para realizar el trasplante. El bosque tal cual ha quedado trae recorte de las raíces para cortar el cepellón y separar los ejemplares. Hay que hacer bastante fuerza porque las raíces, al estar entrecruzadas, el problema va a ser, tendremos que cortar desde aquí abajo, calculando un poco los cortes. Mango más largo, pero herramienta más débil. Hay que tener mucho cuidado. Hay una raíz gruesa. ¡Ojo! Gruesa y dura como una piedra. Entonces hay que ir sustituyendo algunos ejemplares. Bueno,
Aquí tenemos, ¿lo ves? Los ejemplares, es todo el espacio. Y ahora aquí vamos a empezar a introducir algunos árboles. Estos son los ejemplares que vamos a empezar a añadir a partir de esa forma. Lo primero que vamos a hacer ahora es plantar el bosque, crear el fondo de drenaje en la cubierta de la pizarra y colocaremos esta parte del bosque encima y a partir de ahí empezaremos a añadir ejemplares. Seguramente algunos de estos también nos volverán a servir. Continuamos. Sobre la laja de cerámica ya hemos puesto una primera capa de acadama. Añadimos un poco de carbón activo. Pulverizamos un poco para ir creando un poco de humedad para las raíces cuando pongamos el pan sobre ellas. Pulverizamos unas pocas de micorrizas. Siempre esto nos ayudará un poquito, ya que ellas trabajan en simbiosis con las raíces. Este tipo de micorriza es la endomicorrizas, para hoja caduca y perenne. Sobre el cepellón también vamos a pulverizar un poco, para mantener ese gradito de humedad que todas las plantas necesitan para que las raíces no se vayan resecando. Sobre el mismo fondo del bosque volvemos a poner un poco de micorriza. Bien. Y ahora, como vamos a trabajar por el otro sitio, vamos a trabajar al revés, para que se pueda ver en detalle las operaciones a realizar. Para la colocación de este ejemplar y vamos a utilizar musgo. Lo hemos podado aquí, este ejemplar, porque el bosque debe subir para arriba y las ramas hacia afuera. De esta forma seguiremos creando una perspectiva y procurar que los árboles se vean desde todas las posiciones. Por lo tanto, ya se acerca más a las ramas de esta y por lo tanto el descenso será mucho mejor. Creando una capa y ahora los árboles se colocan aquí, exactamente. Es un árbol que, siendo grueso, sin embargo, va a crear una simbiosis entre el principal y el que continúa. Introducimos debajo el keto, árbol con la misma perspectiva. Aquí podemos ver cómo ya las yemas están emergiendo. Es el momento ideal para realizar el trasplante de estos ejemplares. Aquí se tiene que ver entre este y este, desde el frente se ha de ver. Pero eso nos va a crear ese detalle que todo bosque debe de tener. El enano dentro de los árboles grandes. El enano al que no dejan de crecer. Es un detalle que resulta muy bonito y laborioso al mismo tiempo. Como volvemos a colocar, no todos los árboles, pero sí, porque aquí hay un total de 7 ejemplares.
Hemos colocado 2 para seguir manteniendo el mismo número de árboles en el bosque y en el grupo debemos de retirar 2. Vamos a la faena, una masa esa a base de arcilla y turba, polvo de acadama y turba rubia, al 50% del volumen. Se fijan muy bien los árboles. El bosque visto desde el frente. Vemos cómo este sería el enano del bosque, el que está sombreado por los más grandes. Este es el que hemos puesto también ahora nuevo, más los ejemplares que tenía anteriormente menos 2. Hemos puesto 2 nuevos, de los otros quitamos 7, hemos puesto 5. Por lo tanto, el bosque sigue manteniendo el mismo grupo.